Bien, siguiendo con las eh, labores culturales, en esta oportunidad vamos a hablar sobre lo que se refiere a una labor muy importante que es el tutorado. El tutorado, si nosotros lo queremos ver, es como en la imagen colocar, digamos, materiales, en este caso cañas, para lo que viene a ser soporte de la planta, ¿no? Bien, el tutorado, como les decía, es una actividad que consiste en amarrar la planta con palos o cañas u otro material, ¿no? A veces se usa alambre, se usa tubos, pabilos. ¿Con qué fin? Con el fin de darle soporte, ¿no? Y así la planta pueda crecer en forma erecta hacia arriba, ¿no? Eh, Teniendo en cuenta siempre de que la planta pueda tener un crecimiento adecuadamente, ¿no? ¿Cuáles son las funciones? Dentro del tutorado tenemos muchas funciones, ¿no? Primero, podemos decir que le vamos a dar soporte a la planta. Seguidamente, vamos a mejorar. Al momento que le damos soporte, le damos aireación y que tenga una mejor exposición a los rayos solares. También hacemos de que la planta, porque conforme va creciendo, las ramas se van estirando y van haciendo, como quien dice, más peso por la cantidad de hojas y ramas. Y estas algunas veces tienden a caerse al suelo y entran en contacto con el suelo, ¿no? Entonces por esa parte también necesita un poco de amarre. Otra es que cuando empieza la fructificación, también los frutos por el peso que tienen hacen doblar a la rama y al final los frutos entran en contacto con el suelo. Y esto al entrar en contacto con el suelo también de entrar en contacto con el agua de riego, por lo tanto vamos a tener problemas de enfermedades. Los frutos se empiezan a malorar, se empiezan a podrir, y eso pasa con, por ejemplo, con las arvejas, con los tomates, con los pimientos, con toda aquella hortaliza que tiene frutos que van a tener un poco de peso que pueda, digamos, ¿no? Y lo peor es que cuando florea bastante y hay racimos de flores en una rama. También es con el fin de que de darle condiciones a la planta, porque hay plantas que necesitan un tipo de crecimiento. Un ejemplo son los tomates, por ejemplo, los tomates tipo árbol. Hay tomates tipo árbol que crecen hacia arriba, por lo tanto necesitan tener un soporte, porque de lo contrario se van a caer, se van a tumbar. Entonces, por esa parte es necesario, digamos, hacer ese tipo de tutorados. Y finalmente, con el fin también de mejorar, ¿no? Las labores culturales que, que no, digamos, no se pueden hacer, por ejemplo, un caso del riego. Un riego cuando está la planta toda tumbada por aquí y las ramas por allá, entonces el riego es poco que se dificulta. Entonces al tener la planta tutorada, el agua va a pasar en forma normal. Para lo que es los deshiervos, que vamos a ver más adelante, de igual forma, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de frutos de tomate en diferentes tipos de tutorado. Ahí está un tutorado con ciertas canastillas en forma de triángulo, redondo o cuadrado, ¿no? ¿Con el fin de qué? De darle soporte a la planta, nada más. Y así los frutos no caigan al suelo. En campo, por ejemplo, tenemos tutorado tipo cono con palos y pitas o alambres. Y acá también tenemos tipo castillo, ¿no? En forma de una pirámide. Y al otro lado también tenemos un tutorado tipo, digamos, también en forma de castillo, pero con cañas, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta y miran las imágenes, nos vamos a dar cuenta que es con el fin de darle soporte a la planta. Es una planta rastrera, entonces va a tener soporte. Es una planta guiadora, tiene soporte, ¿no? La caigua, por ejemplo. La caigua es una hortaliza que necesita tutorado, porque lo contrario vamos a tener problemas con los frutos. Pasemos a desarrollar la siguiente actividad. Por ejemplo, en el caso de tomate, este es un tomate tipo árbol que le damos una especie de tutorado, pero a la vez tutorado tipo castillo, pero con parronal, casi similar a la uva, ¿no? Entonces, ¿con qué fin? Porque es un tomate tipo árbol. De esa manera empieza a producir. Entonces, eso es lo que busca un tutorado, hacer que los frutos estén bien sin tener problemas porque se van a caer al suelo, ¿no? Este es otro tipo de tutorado, ya es un tutorado tipo espaldera, vamos a decir así, donde se colocan cañas en forma a lo largo del surco, ¿no? Este es el surco, por ejemplo, aquí tenemos el surco, entonces este es el surco, ¿no es cierto? Y se colocan cañas a lo largo del surco, y después se colocan pabilos o alambres a una cierta altura, y la planta crece y empieza ahí, se amarra, ¿no? Se hace amarres. Igual aquí, por ejemplo, ¿no? Esta es una especie
de espaldera y los frutos crecen ahí. Entonces, ciertos cultivos necesitan ese tipo también de tutorado, ¿no? Desarrollemos una segunda actividad. Bien, en el caso del ají páprica, hay ajíes que crecen bastante altos, porque el ají tiene pisos de floración. La primera floración es la que está en el primer piso, de ahí viene una segunda floración que es un segundo piso, y así, si nosotros seguimos nutriendo y seguimos regando, el pimiento o el páprica va a seguir creciendo, va a seguir teniendo pisos. Entonces, como ustedes ven, tiene bastante fruto, y estos frutos por el peso, si es que no tuviera este tutorado, se tumba. Y al momento que se tumba, entonces, ¿qué ocurre? Los frutos pueden entrar a exposición con el sol y se van a quemar o se van a podrir, ¿no? Por estar en contacto con la humedad del suelo. Entonces, por esa parte es necesario colocar tutores y cada cierto trecho colocarle una rafia, ¿no? ¿No? ¿Para qué? Para que se vaya soportando la planta. Otra rafia aquí y va viéndose, ¿no? Entonces, de esa manera mantenemos a la planta erguida y así con una mejor distribución, digamos, de la luminosidad, ¿no? Y de la oxigenación a la planta o de la aireación, ¿no? Miren, acá es otro ají. Si nosotros vemos aquí el tutorado, este es un ají que recién está creciendo en primer crecimiento, ya tiene la primera floración acá, pero ya viene la segunda floración que es el segundo piso. Entonces, por lo tanto, requiere un tutorado con el fin de que esto no se tumbe. Entonces, de esa manera se hace esta labor cultural en este tipo de cultivos. Miren ahí, por la cantidad de frutas que tiene el cultivo, requiere de un tutorado. Este es el tutorado que le ayuda a soportarse. Este es un primer nivel. Supuestamente va a haber otro nivel mucho más arriba, ¿no? Porque la planta crece y los frutos también crecen, ya les he dicho, por los diferentes pisos que tiene esta planta. Y aquí tenemos diversos tutorados ya como a manera de resumen, ¿no? Tenemos tipo castillo, tipo espaldera también, igual aquí, ¿no? Es un tipo, digamos, cuadrícula, espaldera en cuadrícula. Tenemos acá tipo parronal inclinado, ¿no? En el caso de pepinillo, ¿no? Allá es un parronal, ya no es parronal, sino que es un tipo, digamos, espaldera nada más para que cuelgue. Este es tipo árbol, por ejemplo, miren, tipo árbol, ¿ve? Esto es un cultivo de tomate, pero tipo árbol, ¿ve? Entonces, son los diferentes tipos. Y si ustedes se dan cuenta, se usan que cañas, palos u otro material como alambres, ¿no? O canastillas y todo lo demás, ¿no? Entonces, de esa manera tenemos una mejor conducción de la planta y así un mejor crecimiento, ¿no? Desarrollemos esta última actividad y con eso damos por concluido la presente actividad.